Bueno, os he puesto este GIF de videojuego para introducir el tema. A ver, las palmeras, desde época muy, muy temprana, y con muy temprana no me refiero al cristianismo, con muy temprana me refiero ya desde los inicios de la cultura mesopotámica, ¿vale? O sea que nos vamos muy atrás en el tiempo. Como os digo, las palmeras siempre han tenido una relación, ya se les otorgó una relación bastante cercana a conceptos sobrenaturales o divinos, ¿vale? Eh, Se cree que esto viene determinado por el hecho de que la palmera en muchos lugares tiene un alto carácter funcional. De la palmera se puede aprovechar todo para diferentes necesidades y actividades de la vida cotidiana, ¿no? Desde el aceite del coco, la carne para la alimentación, la cáscara, la propia cáscara también se utiliza a veces para crear enseres, la madera de la palmera se utiliza para crear muebles o para crear también enseres cotidianos, y la palma también pues para generar cestería, ¿no? Y bueno, para hacer edificios también, construcciones, vestimentas también se utiliza los nervios de la palma o la propia hoja de la palma, ¿no? De la palmera. Entonces, esta capacidad de aprovechar, de alimentar, de proteger a la población de una manera tan amplia, y además siendo como es, que no es un árbol súper habitual en algunas zonas, sino que cuando lo tienes lo proteges, ¿no? Eso hizo que se crease una construcción simbólica en la época mesopotámica sobre este árbol, sobre la palmera. Entonces, esa construcción simbólica se relacionó con cosas básicas y tremendamente poderosas, como es la idea de que la palmera era el árbol de la vida. Era un árbol que representaba, que era símbolo de la fecundidad y de la fertilidad, ¿vale? O sea, ese árbol protector que, como os digo, seguramente parta esa idea de el aprovechamiento, la posibilidad de aprovechamiento de todos sus elementos, ¿no? Y que por lo tanto permite la supervivencia al ser humano. Bueno, pues tenemos esta palmera ya considerada como un árbol protector, como un árbol divino, símbolo de la fertilidad y de la fecundidad, y este motivo que en principio surge en la zona mesopotámica, con todo el contacto cultural que se va produciendo ya en la zona mediterránea, pues todo eso se va transmitiendo y ya pasamos a la época clásica. Doy saltos temporales, ¿vale? Para que veáis un poco la línea, no hace falta que nos paremos paso a paso. Tanto en Grecia como en Roma, pero bueno, aquí os he puesto una imagen griega. En el Mediterráneo la palmera también pasa a ser vinculada a hechos divinos, y también tiene cierta connotación de fertilidad, o sea que mantiene ese carácter que le habían dado en Mesopotamia. Veremos que sobre todo se va a relacionar con la victoria, pero este carácter divino y este carácter de fertilidad sobre todo va a aparecer en las siguientes escenas. En este caso vemos el parto de Leto, ¿vale? Leto, si os fijáis, está parturienta, está a punto de dar a luz, y luego está apoyada en la palmera. Esto es así porque se consideraba que si la mujer, si se apoyaba en la palmera, era como el gran respaldo, como un árbol que no cedía, como un árbol que apoyaba a la parturienta y que permitía hacer la fuerza para poder sacar al niño. Entonces, ese carácter, como os decía, por un lado sagrado y el otro como respaldo de la maternidad, también práctica, no solo a nivel de fertilidad simbólica, sino también práctica, se ve repetido en la iconografía continuamente, continuamente, pero no es una cosa súper habitual, pero cuando aparece la palmera muchas veces está relacionada con escenas de parto o de maternidad de los dioses o de personajes semidivinos, ¿vale? O sea que es una cosa súper interesante. Bueno, eso hace que ya en la época cristiana, porque ya sabéis que los cristianos lo que hacen es con los símbolos que habían heredado, porque eran sus propios símbolos, ellos crecen en la zona del Imperio Romano. Por lo tanto, los símbolos clásicos no es que los tomen como algo que han conocido de segundas y los adaptan a su cultura cristiana, sino que son símbolos que generación tras generación han comprendido, ¿no? o han sentido como propios, pero lo que pasa es que aquí se les hace una relectura. Entonces, solamente ya teniendo en cuenta esto que os estoy diciendo,
Desde época temprana en la iglesia paleocristiana, la palmera se asocia a la figura de Cristo y de la Virgen y de la iglesia. De Cristo por la divinidad, por ese carácter divino del árbol. A la Virgen por la maternidad, ¿no? Por lo que os estoy comentando. Y a la iglesia como soporte. Entonces ya tenemos una de las lecturas de la palmera. Pero es que tiene más, tiene bastantes más. Una de las lecturas que a mí me parece iconográficas y simbólicas, que me parece más curiosa, es la que os voy a explicar ahora. La palmera también se convirtió en el símbolo de la vía para ascender al cielo. ¿Por qué? Fijaos, aquí aparece en el Beato de Líbano y vemos a un señor que va como puede, acompañado por este instrumento que no sé cómo se llama, pero es esto que clavas en la madera para subir, ¿vale? Está ascendiendo, está intentando subir. Bueno, se consideraba simbólicamente que la ascensión, que el trepar por una palmera generaba el mismo esfuerzo que el que tenía que hacer un buen cristiano para seguir una vida correcta y poder ganarse el cielo, ¿no? Porque la ascensión por la palmera es una ascensión, una escalada complicada, es difícil, pero cuando llegas arriba obtienes premio, ¿no? Obtienes los frutos, los dátiles, los cocos, obtienes, entonces, dependiendo de la palmera que sea, del tipo de palmera que sea, y además son árboles muy altos, entonces también asciendes a los cielos. Entonces se ve como una especie de símbolo, como os decía, de camino forzoso, de camino difícil hacia los cielos. Bien, pues ya tenemos, fijaos, otra lectura. Pero es que tenemos más lecturas, fijaos. La palmera es un árbol resistente. O sea, vamos a ver, tiene un tronco muy fino en muchos casos. Bueno, depende de la especie, hay algunas de tronco fuerte, pero muchas de ellas tienen un tronco relativamente fino y son capaces de ascender muy alto, muy alto. Y la capacidad que tienen, aquello que destaca muchas veces, es que son resistentes, que cuando hay una fuerza que viene e intenta tirarlas, ellas no se parten, no se quiebran, sino que se doblan para compensar la fuerza, ¿no? Pero cuesta muchísimo hacerlo, no se doblegan, digamos, no ceden, sería la palabra, no ceden hacia cualquier cosa, o sea, generan resistencia a la fuerza que se les impone. ¿Por qué os digo esto? Porque esta imagen de que la palmera no se doblega ante nada o que le cuesta mucho doblegarse y que es como el bambú, ¿no? Que cuando se doblega vuelve otra vez, tiene la capacidad de adaptarse, se usó en época temprana también en el entorno cristiano para ejemplificar la vida del buen cristiano y del justo, que solo se doblega frente a Cristo. ¿Vale? Esta imagen del cristiano como una palmera que se mantiene y que solo se doblega de verdad ante Cristo, esta imagen también viene determinada por una parábola. Bueno, más que una parábola, una de las, digamos, de los milagros que se narran en un evangelio apócrifo que es el Pseudo-Mateo. Bueno, en cualquier caso, resulta que en el Pseudo-Mateo aparece una historia que se desarrolla supuestamente durante la huida a Egipto. ¿Vale? Ya sabéis, en la huida a Egipto estaban San José, la Virgen y el niño. Entonces ellos iban, estaban peregrinando, estaban allí huyendo, bueno, en fin. Y llega un momento que están muy cansaditos y la Virgen le dice a San José, vamos a parar bajo la sombra de esta palmera. Y aquí vemos otra vez la unión de la madre y la palmera, ¿vale? La maternidad de la palmera, ¿vale? Se paran debajo de una palmera y la Virgen dice, tenemos que alimentarnos, coge los frutos de la palmera, le dice a San José. Y San José le dice a la Virgen, pero vamos a ver, María, que es que está muy alto. Ya hemos visto que cuesta mucho subir la palmera, ya hemos visto que el buen cristiano tiene que hacer un esfuerzo tremendo. Entonces, María, mujer, no, pues cogemos hierbas, hija, que es que esto está muy alto, muy alto. Y entonces el niño, siendo un bebé, hace lo siguiente, le da la orden a la palmera, habla y le dice, bájate palmera. Bueno, no sé si en estas palabras, pero le da la orden a la palmera para que se doble y la palmera solo se doblega, solo cede ante la palabra de Cristo. Entonces la palmera se dobla lo suficiente como para que José pueda coger los frutos y cuando el niño le vuelve a decir, palmera, vuelve a ponerte en tu sitio, la palmera se vuelve a levantar. ¿Vale? No sé si conocíais este milagro. No. Es un milagro curioso, ¿verdad? Sí. A mí me encantan las representaciones derivadas de este milagro, o sea, me parecen súper
bueno, me despiertan ternura, os tengo que decir, es una cosa curiosa. Bueno, en cualquier caso, fijaos, es esa imagen de que solo el buen cristiano solo se doblega, igual que la palmera, ante la palabra de Cristo, ¿no? Bien, pues fijaos, otra capa más de significación en la palmera. Pero es que no solo es eso, es que esto nunca acaba, porque la palmera también durante la época... durante la época clásica, la palmera tuvo connotaciones de carácter, o sea, de victoria, ¿no? O sea, simbolizaba la victoria. Ya en Grecia, y además esto había sido heredado también de ese árbol sagrado mesopotámico, o sea, no es que de repente en la época clásica surgiese esa idea, sino que derivando de época antigua, en Grecia, a los ganadores de los Juegos Sagrados, tanto los olímpicos como otros, ¿no? Le daban la Además, palma. dime. No, Dime. no, que le daban la palma, ¿no? Claro, le daban el premio de cada competición, lo que fuese, que en cada juego era diferente, pero a todos les daban una palma, una rama de palmera, una palma, que era como el símbolo de la victoria. Tú recibes tu premio, pero tú además tienes la palma, que es lo que te distingue de los demás, como aquel que ha triunfado, que es victorioso. Eso lo heredan los romanos, fijaos, este mosaico lo vimos en el Museo Arqueológico, no sé si os acordáis cuando os hablé de los hipódromos que está en una salita muy pequeña, una salita, como un departamento muy pequeñito dentro de la zona romana, y vemos, yo solo os he puesto a uno de ellos, porque es el que triunfa, pero vemos a los 4 equipos, ¿no? A los 4 colores de los equipos que corren en el hipódromo. Y el triunfador, el que ha ganado la carrera, es el que porta la palma. Es una herencia de Grecia, que a su vez lo había heredado de Mesopotamia, ¿no? Pero es una herencia de Grecia que también toman los romanos, así que los vencedores de carreras o juegos se llevan la palma. Llevarse la palma, mira, no lo había pensado, claro, pues también viene de ahí. También viene de ahí. Claro, esto es heredado también por la cultura cristiana, una vez más. Si os fijáis, cuando Jesús entra en Jerusalén, Sí, la sí, gente sí. le recibe con palmas de olivo o sea, con ramas de olivo y con ramas de palma, ¿vale? Y ese sacudir las palmas, que al final es lo que se hace en el Domingo de Ramos, ya sabéis que a los niños, sobre todo, llevan palmas. Y llevan palmas porque es el símbolo de la victoria. En este caso es la victoria del Mesías, la victoria porque realmente la entrada de Jesús en Jerusalén es la entrada, Jerusalén, recordad que también tiene la simbología de la Jerusalén celeste. Entonces, esta imagen de Jesús entrando en la ciudad de Jerusalén es también la representación terrestre o terrenal de Jesús, del Dios ya, digamos, que ya ha superado los límites de la humanidad, del Cristo Dios, entrando en la Jerusalén celeste. Y esas palmas que le reciben en Jerusalén son las palmas de la victoria que anuncian su victoria sobre la muerte. Él ha superado los límites humanos, ¿vale? Y entonces sale victorioso sobre la muerte. Entonces, fijaos cómo vamos adaptando esa simbología, que en principio es una simbología antigua, se adapta digamos, a la esfera cultural clásica y luego se readapta a la simbología y a la iconografía cristiana. Pero es que además, como ya hemos visto que en el caso de Cristo la palma simboliza el haber superado, ¿no? el haber vencido frente a la muerte, esto luego se traduce a la vida, bueno, mejor dicho, a la muerte de los mártires. Los mártires se representan con palmas. Cuando veáis a un santo que lleva una palma de la mano es un mártir. ¿Por qué? Porque igual que en el otro día vimos que algunos mártires reciben la corona de martirio, que es como el reconocimiento que Dios les da por haberse enfrentado al sufrimiento y en muchos casos a la muerte en favor de la fe, pues todos ellos aparecen siempre, la distinción que reciben es la de la palma, porque salen victoriosos entre la muerte. La fe les hace ser victoriosos y les hace de algún modo superar los límites humanos y convertirse en alguien que ha ido más allá. Y la palma, la palmera, es el símbolo de todo ello. Por eso en las actas de los mártires aparecía siempre una expresión que era palma martiri, ¿vale? O sea, ganaron la palma en el martirio. Bueno, en cualquier caso. Por todo ello, palmera es un tipo de árbol que aparece representado muchas veces en la iconografía cristiana, más veces de las que pensamos, porque siempre está ahí, está como medio escondida
y fue uno de los mejores símbolos para representar el paraíso por esa connotación sagrada, para representar la fertilidad por sus frutos, para representar la vida del cristiano, para representar la santidad y sobre todo para representar el triunfo del cristiano y del alma cristiana sobre la muerte. Así que fijaos todo lo que representa una palmera. Cuando veáis una palmera me hacéis el favor de guardarle respeto porque es un árbol muy completo. Realmente es una cosa curiosa, a mí me llama mucho la atención porque es una palmera, una palmera es una planta, un árbol que hoy en día ha vuelto a tomar otras connotaciones estéticas, ya en los 80 empezó a tenerlas y ahora se ha vuelto a recuperar y sería muy interesante ver la historia de cómo se le ha ido cambiando la simbología, cómo se ha ido cambiando también la visión de la palmera a lo largo del, porque luego también tuvo connotaciones de exotismo, ¿no? Cuando se descubren nuevas tierras, entonces es una cosa muy curiosa, lo de la palmera es una cosa muy curiosa. Pero bueno, vamos a dejarla atrás. Ya hemos hablado un rato sobre la palmera.